¿Y si Dios no es quien creemos? La pregunta que divide al mundo. El impacto de la pregunta. ¿Y si todo lo que creía sobre Dios no fuera toda la verdad? ¿Y si la imagen que tenemos de Él fuera solo un reflejo distorsionado? Prepárate, porque esta pregunta podría quebrantar tu fe o revelarla para siempre. El impacto de la pregunta. A lo largo de la historia de la humanidad, la pregunta sobre Dios no ha dejado de resonar. ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Cómo es? Cada generación ha intentado pintar un retrato de lo divino. Algunos lo vieron como un juez severo, dispuesto a condenar, otros lo retrataron como un anciano bondadoso que ignora el pecado. Algunos incluso llegaron a negar su existencia, proclamando que Dios era simplemente una invención humana para controlar a las masas. Pero la pregunta que vamos a plantear aquí es mucho más atrevida. ¿Qué pasa si Dios no es quien pensamos? Esta pregunta por sí sola divide al mundo. Para algunos, suena a blasfemia. Para otros, a liberación. Pero lo cierto es que incluso la Biblia, la revelación de Dios, nos advierte que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Indice che punta a destra Isaías 55, 8-9 declara: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto debería hacernos detenernos y pensar: si Dios es infinitamente más grande que nuestra capacidad de comprenderlo, ¿no lo hemos reducido a moldes humanos? ¿No hemos creado versiones de Dios que se ajustan a nuestras mentes limitadas, pero que no revelan quién es realmente? El Dios moldeado por nuestras expectativas. Mira a tu alrededor. Cada religión presenta una cara diferente de Dios. El Islam lo llama Alá, el judaísmo invoca a Adonai, algunas escuelas modernas lo tratan como una energía cósmica, e incluso dentro del cristianismo existen diferentes concepciones. Para algunos, Él es simplemente amor, incapaz de juzgar. Para otros, Él es simplemente justicia, incapaz de perdonar. Y la pregunta vuelve: ¿podría ser que creamos dioses a nuestra propia imagen en lugar de aceptar que fuimos creados a la imagen de Dios? La Biblia ya advirtió sobre este peligro. El apóstol Pablo escribe en Romanos 1, 21-23 que, aunque los hombres conocieron a Dios, no lo glorificaron como Dios, sino que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Es decir, desde el principio, la humanidad siempre ha tenido la tendencia a reinventar a Dios según sus propios intereses. Cuando Dios se convierte en un espejo. Lo más aterrador es darnos cuenta de que, a menudo, el Dios que predicamos, adoramos o seguimos puede ser simplemente un reflejo de nuestro ego. Un Dios que siempre confirma nuestras decisiones. Un Dios que nunca nos confronta. Un Dios que sirve para inflar nuestra voluntad, pero que rara vez es el Dios de la Biblia. Y este Dios espejo no es nada nuevo. En Éxodo 32, cuando Moisés subió al monte para recibir las tablas de la ley, el pueblo de Israel se cansó de esperar. ¿Y qué hicieron? Crearon un becerro de oro y dijeron: «Este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto». Un ídolo hecho con las propias manos, pero proclamado como si fuera el Dios verdadero. Hoy en día, ya no erigimos becerros de oro en las plazas públicas, pero ¿con qué frecuencia moldeamos a Dios a nuestro gusto? Un Dios que apoya nuestras ideologías políticas, que justifica nuestras vanidades, que bendice nuestros pecados. Mano blanca indicando hacia la derecha. Esta es la polémica. ¿Qué pasa si el Dios que muchos siguen no es el Dios de la Biblia, sino solo una proyección de sus deseos? El Dios que nadie quiere escuchar. Otro punto polémico es que, cuando miramos la Biblia, nos damos cuenta de que Dios casi nunca actúa según las expectativas humanas. Los judíos esperaban un Mesías guerrero, pero recibieron un carpintero crucificado. Los discípulos querían poder y tronos, pero oyeron de Jesús: quien quiera ser el más grande debe ser el servidor de todos. El mundo espera justicia inmediata, pero Dios trabaja con eterna paciencia, esperando que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3, 9. Es decir, Dios no encaja en nuestras cajas religiosas o filosóficas, Él es libre, soberano e incomprensible. Esta realidad es inquietante, porque significa que no controlamos a Dios. No tiene por qué ajustarse a lo que pensamos que es justo, a lo que consideramos lógico o a lo que el mundo espera. La impactante posibilidad.
Y aquí está el punto más provocador de esta primera parte. ¿Qué pasa si el Dios que crees conocer no es el Dios verdadero? No hablamos de negar la existencia de Dios. Al contrario, afirmamos que existe, pero quizás de una manera que desafía todo lo que imaginamos. Esto es lo que la Biblia nos muestra constantemente. Un Dios que habla desde en medio de la zarza ardiente, Éxodo 3. Un Dios que se manifiesta como fuego, viento, nube e incluso como suave silencio, un Reyes 19. Un Dios que se encarna como hombre en Jesucristo, muere en la cruz y resucita en gloria. Un Dios que rompe nuestras categorías, que escapa a nuestro control, pero que sigue siendo absolutamente real y supremo. La provocación que dejo en esta primera parte es clara. No necesitamos derribar las falsas imágenes de Dios que hemos creado para luego ver quién es Él realmente. Porque si Dios no es quien creemos, no significa que no exista. Al contrario, significa que es mucho más grande, mucho más profundo, mucho más supremo de lo que podemos concebir. Mano blanca indicando hacia la derecha, y quizás por eso Pablo, en 1 Corintios 1 y 12, declaró: ahora solo vemos un reflejo, como en un espejo, vagamente, pero entonces nos vemos cara a cara. Ahora conozco en parte, entonces conoceré plenamente, tal como soy plenamente conocido. La pregunta ¿y si Dios no es quien creemos? No es una invitación a la incredulidad, sino a la humildad. Reconocer que nuestro Dios no es producto de nuestra imaginación. Él es eterno, supremo e independiente. Y eso lo cambia todo. El Dios de las religiones vs el Dios de la Biblia. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿el Dios que adoras es realmente el Dios de la Biblia, o solo una versión con influencias religiosas? Prepárate, esta respuesta podría deconstruir todo lo que siempre has creído. La confusión de las múltiples imágenes de Dios. Vivimos en un mundo lleno de religiones. Cada una afirma conocer la verdad. Cada una presenta un camino hacia Dios. Y aquí radica la controversia. ¿Están todos bien? ¿O ninguno presenta a Dios como realmente es? El hinduismo ve miles de dioses con formas humanas y animales. El budismo no habla de un Dios personal, sino de un estado de iluminación. El Islam habla de Alá como absoluto, distante e inalcanzable. Y el cristianismo, en esencia, presenta al Dios revelado en la Biblia. Pero incluso dentro del cristianismo, existen distorsiones. Iglesias enteras predican un Dios del dinero, que parece más bien un patrocinador de sueños materiales. Otras predican un Dios de la negociación, donde se intercambian bendiciones por sacrificios humanos. Y otras presentan un Dios político, que viste banderas partidistas, como si el creador del cielo y la tierra se limitara a ideologías humanas. Mano blanca indicando hacia la derecha, la pregunta es inevitable. ¿Es este el Dios de la Biblia? ¿O es solo el Dios de las religiones humanas? El Dios creado por el hombre. La Biblia critica duramente la idolatría. Y la idolatría no se trata solo de adorar estatuas, sino también de inventar un Dios para satisfacer nuestros deseos. Jeremías 10:5 habla de los ídolos diciendo: son como espantapájaros en un pepinar, no pueden hablar, hay que cargarlos porque no pueden caminar. No les tengan miedo, porque no pueden hacer ni bien ni mal. Pero hoy muchos siguen a dioses que tampoco hablan, no transforman, no confrontan. Dioses fabricados por las religiones, dioses que no son el Dios verdadero. Y aquí viene la polémica. ¿Podría ser que incluso dentro de las iglesias muchos estén sirviendo a un Dios que no es el Dios de la Biblia? El Dios de la Biblia es incómodo. Si algo está claro en las Escrituras, es que el Dios de la Biblia no encaja en esquemas religiosos. Él perturba, confronta y trastoca los sistemas humanos. Los fariseos, que decían ser representantes de Dios, fueron los primeros en rechazar a Jesús. Los sacerdotes que custodiaban el templo conspiraron para crucificar al Hijo de Dios. El pueblo, que clamaba por liberación, pidió la liberación de Barrabás en lugar del Mesías. Mano blanca indicando hacia la derecha, esto demuestra que la religión puede ser el mayor obstáculo para conocer al Dios verdadero. Y por eso Jesús declaró en Mateo 15:8-9: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La religión sin revelación solo produce tradición vacía. La impactante diferencia.
Mientras que la religión humana crea un Dios para servir al hombre, el Dios de la Biblia llama al hombre a servirle. La religión promete un Dios que siempre dice sí a nuestros deseos. La Biblia presenta a un Dios que dice no cuando nuestro deseo nos lleva a la perdición. La religión fabrica un Dios que hace la vista gorda ante el pecado. La Biblia revela un Dios santo que exige arrepentimiento y un cambio de vida. La religión pone al hombre en el centro. La Biblia pone a Dios en el trono. Esta diferencia es tan grande que muchos prefieren rechazar al Dios de la Biblia para seguir siguiendo al cómodo Dios de las religiones. El Dios que no puede ser domesticado. Otro punto que divide las opiniones es que el Dios de la Biblia no puede ser domesticado. No se somete a rituales vacíos, no depende de templos hechos por manos humanas, no se limita a denominaciones ni a sistemas religiosos. Hechos 17, 24-25 dice: El Dios que creó el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, pues él mismo da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Mano blanca indicando hacia la derecha. Esto es polémico porque afecta directamente a las instituciones religiosas que pretenden monopolizar a Dios, como si fuera su propiedad. La religión que te aleja de Dios. La ironía es que la religión, a menudo, en lugar de acercar a la gente a Dios, la aleja. Porque presenta una imagen distorsionada de lo divino, una imagen que genera decepción, ira e incluso ateísmo. ¿Cuántos han abandonado su fe al presenciar escándalos en las iglesias? ¿Cuántos se han vuelto escépticos al ver a líderes religiosos enriqueciéndose en nombre de Dios? ¿Cuántos han dejado de creer porque les enseñaron que Dios es solo un juez cruel? Mano blanca indicando hacia la derecha, pero la verdad es que el problema no es Dios. El problema es la falsa imagen que las religiones han creado de él. El Dios que se revela en la Biblia. Y aquí es donde necesitamos volver a la fuente. Si queremos saber quién es Dios realmente, no podemos basarnos en versiones distorsionadas, sino en la revelación que él mismo nos dejó, la Biblia. En la Biblia, vemos a un Dios que es justicia y amor. Un Dios que castiga el pecado, pero también concede gracia. Un Dios infinitamente santo, pero también infinitamente misericordioso. Este Dios no encaja en los estereotipos religiosos. No es el Dios de la prosperidad ni el Dios de la represión. Es el Dios vivo, el Creador, el Señor de todo. Y la cumbre de esta revelación es Cristo. Hebreos 1:3 dice que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su ser. En otras palabras, si queremos conocer verdaderamente a Dios, debemos mirar a Jesús. La pregunta que queda. Así llegamos a un punto crucial. ¿Conoces al Dios de la Biblia o solo al Dios de la religión? Esta pregunta no es solo teórica. Es práctica. Porque nuestra visión de Dios determina nuestra vida. Si seguimos a un Dios falso, vivimos una fe falsa. Pero si conocemos al Dios verdadero, nuestras vidas se transforman por completo. Mano blanca indicando hacia la derecha. La religión puede engañar, pero el Dios de la Biblia te hace libre. Si Dios no es quien creemos, es porque es más grande que las imágenes distorsionadas que la religión ha creado. El Dios de la Biblia no encaja en sistemas, tradiciones ni intereses humanos. Él es supremo, libre y soberano. Y es exactamente por eso que necesitamos regresar a su palabra, para saber quién es Él realmente. Y en la siguiente parte nos enfrentaremos a uno de los mayores enfrentamientos de nuestro tiempo: el choque entre la fe y la razón, entre la Biblia y la ciencia, entre la creencia en Dios y el silencio que muchos interpretan como su ausencia. Ciencia, ateísmo y el silencio de Dios. Mano blanca indicando hacia la derecha. Si Dios existe, ¿por qué no aparece? Si es tan poderoso, ¿por qué no demuestra de una vez por todas que está aquí? Esta es el arma del ateísmo. ¿Pero acaso la Biblia no respondió a esto hace siglos? El grito del ateísmo. Vivimos en la era de la ciencia. La tecnología llega al espacio, descifra el ADN y crea inteligencia artificial. Muchos proclaman, ya no necesitamos a Dios. Richard Dawkins, uno de los ateos más influyentes de la actualidad, escribió: la fe es la mayor ilusión de la humanidad. Su argumento es simple y seductor. Si Dios existe, ¿por qué no lo vemos? Si Él es amor, ¿por qué hay tanto sufrimiento?
Si es justo, ¿por qué los malos prosperan y los buenos sufren? Y entonces, en medio de estas preguntas, surge la más grande de todas. ¿Dios guarda silencio? ¿O nunca existió? El silencio que perturba. Este silencio de Dios siempre ha inquietado a la gente. Incluso los salmistas clamaron. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? Salmo 13:1. Al parecer, Dios no responde. El mundo sufre guerras, hambrunas y tragedias. El ateo señala con el dedo y dice, ¿ves? No existe. ¿Pero es el silencio ausencia? El Dios que se esconde para ser buscado. De hecho, la Biblia revela algo profundo. Dios no está ausente, está escondido para que solo quienes verdaderamente lo buscan puedan encontrarlo. Indice che punta a destra Isaías 45:15 declara. En verdad, tú eres un Dios que te escondes, oh Dios de Israel, tu Salvador. Y Hebreos 11:6 añade. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Es decir, el silencio de Dios no es una prueba de su inexistencia, sino una invitación a la fe. La ciencia llega al límite. La ciencia se presenta como la respuesta absoluta. Pero cuanto más avanza, más confirma que existen misterios que no puede explicar. El Big Bang señala el origen del universo. ¿Pero quién lo inició? El ADN contiene códigos complejos de vida. ¿Quién lo programó? El ajuste fino del cosmos, leyes matemáticas perfectas, revela diseño. ¿Quién lo diseñó? Incluso científicos de renombre como Albert Einstein admitieron, lo más incomprensible del universo es que es comprensible. Mano blanca indicando hacia la derecha, la polémica aquí es clara. La ciencia no mató a Dios, solo confirmó que hay algo más grande que nuestra comprensión. El Dios que no puede ser probado. Pero aquí surge otro dilema. Si Dios existe, ¿por qué no baja del cielo y muestra su rostro a todos? ¿No pondría eso fin a la duda? La respuesta bíblica es impactante. Aun si Él hiciera esto, muchos todavía no creerían. Cuando Jesús estuvo en la tierra, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, multiplicó los panes delante de miles. Sin embargo, fue rechazado, acusado y crucificado. Indice che punta a destra, Juan 12:37 dice. Aunque había realizado todas estas señales en su presencia, todavía no creían en Él. El problema no es la falta de evidencia. El problema es que el corazón humano no quiere someterse a Dios. El ateísmo como religión. He aquí la controversia fundamental. El ateísmo, que acusa a la fe de ser una ilusión, es también una fe, solo que en la negación de Dios. Decir que Dios no existe es una creencia tan improbable como decir que Dios existe. La diferencia radica en que una se basa en evidencia bíblica, histórica y espiritual, y la otra se basa únicamente en la rebelión del corazón humano. Ya lo dijo el salmista. Mano blanca indicando hacia la derecha, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14:1. Negar a Dios no es una cuestión de ciencia, es una cuestión de elección. El silencio que revela. Y si nos detenemos a pensarlo, este silencio de Dios forma parte de la revelación. Él no se impone de golpe, sino que se revela en lo más profundo de nuestro ser. Habla en nuestra conciencia, en las Escrituras, en la creación. Indice che punta a destra Romanos 1:20 afirma. Porque las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Es decir, Dios habla todo el tiempo, pero el hombre finge no escuchar. El encuentro entre la fe y la razón. Aquí llegamos a un punto crucial. La fe no se opone a la razón. Al contrario, la fe es la continuación de la razón cuando ésta llega a su límite. La razón pregunta, ¿de dónde venimos? La fe responde, fuimos creados por Dios. La razón pregunta, ¿por qué hay algo en lugar de nada? La fe señala, porque Dios así lo quiso. La razón calcula leyes y fórmulas. La fe ve en ellos la firma del Creador. Mano blanca indicando hacia la derecha, la fe no es ilógica. La fe es supralógica. El silencio que prepara el juicio. Pero cuidado,
El silencio de Dios no durará para siempre. La Biblia garantiza que llegará el día en que hablará tan fuerte que nadie podrá negarlo. Mano blanca indicando hacia la derecha. Apocalipsis 1:7 anuncia: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, incluso los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra lamentarán por él. En verdad. Amén. Hoy, él se deja buscar por la fe. Pero al final, se revelará en gloria. Y en ese día, ya no habrá lugar para el ateísmo, la ciencia rebelde ni el silencio. Solo habrá dos caminos: reconocer a Cristo como Señor para la salvación o para el juicio. La pregunta que resuena. Así que volvemos a la pregunta inicial: ¿qué pasa si Dios no es quien pensamos? Quizás no sea el Dios que la ciencia exige demostrar en el laboratorio, ni el Dios que el ateísmo ridiculiza, ni el Dios que el mundo espera proclamar desde el cielo. Mano blanca indicando hacia la derecha. Él es más grande. Es el Dios que eligió revelarse en silencio para que lo buscaran con fe. Mano blanca indicando hacia la derecha. Él es el Dios que muestra su firma en el cosmos, pero que también susurra en lo más profundo del corazón. Mano blanca indicando hacia la derecha. Él es el Dios que, aparentemente oculto, ya se ha revelado plenamente en Jesucristo. El silencio de Dios no es ausencia. Es estrategia. Es misterio. Es soberanía. Él no necesita justificarse ante el hombre, porque Él es el Señor. Y la pregunta que queda es: ¿utilizarás este silencio como excusa para negar su existencia o como invitación a buscarlo verdaderamente? Porque el ateísmo puede incluso clamar: Dios no existe. La ciencia puede incluso tropezar con sus propias teorías. Pero la Biblia se mantiene firme al declarar: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es a partir de esta verdad que construiremos el siguiente paso: el Dios que, aunque incomprensible, decidió revelarse progresivamente a la humanidad. El Dios que se revela. Mano blanca indicando hacia la derecha. Si Dios es tan grande, ¿por qué no se manifiesta de una vez por todas? La respuesta puede sorprenderte: Él ya se ha revelado, pero no como las religiones esperaban ni como la humanidad desearía. El misterio del Apocalipsis. Si Dios es supremo, infinito e inalcanzable, ¿cómo podríamos conocerlo? La respuesta es clara: nunca podríamos hacerlo, a menos que Él se revelara. Y esta es la diferencia entre el Dios de la Biblia y los dioses creados por el hombre. Mientras que los ídolos deben ser descubiertos, inventados o tallados, el Dios verdadero se presenta por iniciativa propia. Indice che punta a destra. Hebreos 1:2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En otras palabras, Dios nunca calló. Siempre habló. Siempre se reveló. Pero no superficialmente, sino progresivamente, paso a paso, hasta llegar a la revelación definitiva, Jesucristo. Revelación progresiva. A lo largo de las Escrituras, vemos a un Dios que se revela gradualmente. En Génesis, Él es el creador que habla y de la nada hace surgir todo. En Éxodo Él es el libertador que abre el mar y da leyes a su pueblo. En los profetas Él es el Dios que confronta a los reyes, denuncia los pecados y anuncia la esperanza. En los Salmos Él es el pastor que consuela, guía y protege. En los Evangelios, Él es Dios encarnado, que camina entre los hombres, toca a los enfermos y perdona a los pecadores. En el Apocalipsis Él es el juez eterno, el Alfa y la Omega, el que vendrá con poder y gloria. Mano blanca indicando hacia la derecha. Este es el Dios de la Biblia. Un Dios que se deja conocer, pero nunca de forma limitada. Un Dios que se revela sin dejar de ser un misterio. El escándalo de Jesús. La revelación definitiva de Dios no fue una teoría, una filosofía o una religión, fue una persona, Jesús Cristo. Juan 1:14 dice: Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es escandaloso porque ningún otro dios religioso se ha atrevido tanto. Los dioses paganos siempre han sido distantes. El Alá del Islam es inalcanzable. Pero el Dios de la Biblia se hizo hombre. Mano blanca indicando hacia la derecha. Él no solo descendió hasta nosotros, sino que experimentó nuestro dolor, lloró nuestras lágrimas y murió nuestra muerte. Y eso es precisamente lo que el mundo no aceptó.
Muchos querían un Dios de poder, pero recibieron a un Dios crucificado. Querían un rey en el trono, pero recibieron a un siervo en la cruz. La revelación que divide. La venida de Jesús no solo reveló a Dios, sino que también dividió a la humanidad. Para algunos, Él era una locura. Para otros, blasfemia. Pero para los que creyeron, Él fue salvación. Mano blanca indicando hacia la derecha, Pablo afirmó en 1 Corintios 1, 23-24. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. En otras palabras, la revelación de Dios en Cristo no encaja en categorías humanas. Confronta, perturba y humilla el orgullo humano. El Dios que no es lo que pensábamos. Y aquí viene nuestra pregunta central: ¿qué pasa si Dios no es quien pensamos? En la cruz, descubrimos que Él no es solo un juez severo ni un ser distante. Es un Dios que ama tanto que se entregó por nosotros. Pero, al mismo tiempo, es un Dios tan santo que no dejó el pecado sin castigo. La cruz es la revelación definitiva de que Dios es totalmente diferente de lo que el hombre imaginaba. Él es la justicia y el amor en su expresión más radical. La revelación que continúa. Pero la revelación no se detuvo en la cruz. El Espíritu Santo continúa revelando quién es Dios en cada generación. Indice che punta a destra Juan 16:13 promete. Pero cuando venga Él, el Espíritu de verdad, los guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les anunciará las cosas que están por venir. Esto significa que Dios no es solo un recuerdo del pasado. Se revela hoy. Sigue hablando. Pero solo quienes tienen oídos para oír pueden discernir su voz. Y aquí hay otra polémica. Muchos dentro de las iglesias ya no reconocen la voz de Dios, porque prefieren escuchar los gritos de la religión, la política y las ideologías humanas. El Dios que será revelado en gloria. Y lo más impresionante es que la revelación aún no ha terminado. La Biblia garantiza que un día todos verán a Dios en su plenitud. Indice che punta a destra Juan 3:2 dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Lo que hoy vemos por fe, mañana lo veremos cara a cara. El Dios que se reveló en Cristo se revelará en gloria, y ante Él se doblará toda rodilla. Filipenses 2:10. La pregunta desafiante. Así que aquí está el desafío para ti. ¿Conoces realmente al Dios que se reveló en la Biblia? ¿O todavía estás atrapado en la versión distorsionada creada por las religiones, los hombres o incluso tus propios deseos? Porque si Dios no es quien pensamos, la única manera de conocerlo es a través de la revelación que Él mismo decidió darnos, y esa revelación tiene un nombre: Jesús Cristo. Dios no es un misterio absoluto, pero tampoco es un libro abierto. Es un Dios que ha decidido revelarse lo suficiente para que lo conozcamos, pero no para que podamos controlarlo. Mano blanca indicando hacia la derecha, Él se reveló en la creación. Mano blanca indicando hacia la derecha fue revelado en la historia de Israel. Mano blanca indicando hacia la derecha fue revelado en la cruz de Cristo. Mano blanca indicando hacia la derecha es revelado por el Espíritu Santo. Mano blanca indicando hacia la derecha y será plenamente revelado en la gloria eterna. Y esta es la controvertida verdad: Dios no es quien crees. Es más grande, más profundo y más asombroso de lo que cualquier mente humana podría imaginar. En la siguiente parte llegaremos al clímax, la supremacía de Dios. Porque, incluso cuando es cuestionado, rechazado o distorsionado, Él sigue siendo el Señor absoluto de todo. La verdad última: Dios es más de lo que pensamos. Mano blanca indicando hacia la derecha. ¿Y si todo lo que sabemos de Dios fuera solo la punta del iceberg? La Biblia revela que Él es infinitamente más grande que nuestras ideas humanas, y solo quienes estén preparados verán la gloria final. Vía Láctea, el silencio que responde. Hay una escena poderosa en Habacuc 2:20, pero el Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Este silencio no es vacío. Es la respuesta. Porque ante Dios ya no hay argumentos, teorías ni filosofías. Todo ser humano, ateo, religioso, creyente o escéptico, tendrá que afrontar la realidad de que Dios
La pregunta no es si Él existe, sino si realmente lo conocemos. Espadas cruzadas. Dios no es una idea, es una persona. Muchos tratan a Dios como un concepto, una energía o incluso una invención. Pero la Biblia insiste, Él es personal, real y está vivo. Jeremías 10:10. Pero el Señor es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo, el Rey eterno. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, Dios no se explica solo con lógica, sino con relaciones. Y aquí está el punto polémico. Muchos creen en un Dios, pero no lo conocen. El Dios crean ídolos en sus corazones, imaginando un ser a su imagen y semejanza, permisivo, político, manipulable. Pero el Dios de la Biblia es supremo, no se doblega a dogmas, tradiciones ni intereses humanos. Fuego. El choque escatológico. Apocalipsis 1:7 anuncia, «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él». Cuando Cristo regrese nadie podrá decir, «No lo sabía. Pensé diferente. Mi religión decía lo contrario». El regreso de Jesús será el gran desenmascaramiento de todas las falsas concepciones sobre Dios. Él no será quien muchos creían, un anciano amable sentado en el cielo, ni un juez distante al que no le importa. Vendrá como Rey de Reyes, Señor de Señores, fuego consumidor y amor eterno. Balanza. El juicio de nuestra imagen de Dios. Aquí está el quid de la cuestión. Al final de los tiempos, Dios juzgará no solo nuestros pecados, sino también la forma en que actuamos, lo redujimos. Algunos hicieron de Dios una moneda de cambio, solo lo buscaron para obtener bendiciones materiales. Otros la han convertido en una religión muerta, regla sin vida. Aún otros lo negaron completamente, diciendo que nunca existió. Pero Él vendrá y probará, «Yo soy el que soy», Éxodo 3:14. Esto significa que en el último día no habrá lugar para el ateísmo, la idolatría ni la religiosidad vacía. Solo habrá la revelación completa de quién es Él. Globo terráqueo África. Un Dios que no cabe en nuestras mentes. Isaías 55:8-9 es el versículo que desmantela cualquier arrogancia humana. «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos», declara el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esa es la pregunta, y si Dios no es quien pensamos, ya tiene una respuesta. Flecha negra hacia la derecha. Sí, no lo es. Flecha negra hacia la derecha. Él es infinitamente más. Nuestras imágenes son demasiado pequeñas. Nuestras teologías son demasiado limitadas. Nuestros debates son demasiado frágiles. Dios está más allá de todo esto, y aún así eligió revelarse a nosotros a través de Jesucristo. Cara sonriente levantando las dos manos. El clímax del Apocalipsis. En Apocalipsis, Juan describe haber visto algo indescriptible. Un trono, relámpagos, voces, truenos. Un cordero como inmolado, pero en pie. Multitudes cantando. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fuerza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5:12. Allí, todas las imágenes humanas de Dios se desmoronan. No importa si lo imaginaste como una energía, un juez, un amigo o incluso una ilusión. Al final Él será revelado en gloria, y toda rodilla se doblará. Filipenses 2:10-11. Sirena de policía. La elección final. La controversia termina aquí. Si Dios es más grande de lo que pensamos, entonces la pregunta no es si existe, sino si estamos preparados para afrontarlo. El ateo verá a aquel a quien negó. La persona religiosa verá a aquel que realmente no conocía. El creyente fiel verá a aquel que siempre ha esperado. La pregunta que divide al mundo es la misma que hizo Jesús en Mateo 4:15. Mano blanca indicando hacia la derecha. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Porque al final, no importa lo que pensáramos de Dios. Lo que importa es si reconocemos a Jesús como Señor ahora, antes de que sea demasiado tarde. Dios no encaja en nuestras ideas. No es una invención de la mente humana, pero tampoco se limita a la religión. Es más grande, más supremo,
más real de lo que nadie se ha atrevido a imaginar. Mano blanca indicando hacia la derecha si Dios no es quien pensamos, mejor aún, porque significa que lo es más santo, más justo, más amoroso y más poderoso de lo que nuestras pequeñas mentes podrían soñar. Y cuando el velo caiga, todos verán que el Dios de la Biblia es el único, supremo y eterno.